¿Te has planteado cómo sería poseer la claridad y la fortaleza necesarias para enfrentar los retos más difíciles de la vida? En un mundo lleno de preguntas sin respuesta y luchas que parecen insuperables, es normal sentirse desorientado o perdido. Sin embargo, ¿y si te dijera que Dios ya tiene preparados los secretos para transformar tu vida, revelando una sabiduría que trasciende el entendimiento humano? En este video exploraremos 35 enseñanzas bíblicas con el potencial de cambiar tu perspectiva y transformar tu vida. No se trata de simples palabras hermosas, sino de herramientas prácticas para hallar paz en medio de la ansiedad, tomar decisiones sabias en momentos inciertos y profundizar tu relación con Dios. Y aún hay más. La última enseñanza podría ser justo lo que necesitas para encontrar la paz que tanto buscas. Por eso, te invito a quedarte hasta el final. Cada enseñanza ha sido cuidadosamente diseñada para brindarte claridad y consuelo en tu camino. Aprovecha este momento para darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones, asegurándote de no perderte contenido que fortalezca tu fe y lleve la palabra de Dios a más personas. Tu apoyo puede ser un puente de esperanza para quienes más lo necesitan. Ahora, detente por un instante y reflexiona. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de luz y guía, algo que llene los vacíos de tu corazón? Todos enfrentamos momentos de duda y dolor, pero es precisamente en esos momentos cuando Dios nos llama a confiar en Él y escuchar su voz. Mientras ves este video, pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme Dios en este momento? Comparte tus reflexiones en los comentarios y descubramos juntos cómo su divina sabiduría puede transformar tu vida. Las 35 lecciones que conocerás hoy no son solo conceptos teóricos, sino herramientas prácticas para vivir con propósito, encontrar paz en la ansiedad y confiar plenamente en el plan de Dios. Al explorar juntos estas enseñanzas, verás cómo los mensajes de la Biblia siguen siendo tan relevantes y poderosos hoy como lo fueron hace siglos, un faro en la oscuridad y una guía para quienes buscan paz, sabiduría y una conexión más profunda con Dios. No importa lo que estés enfrentando en este momento, algo en este video podría ser la respuesta o el consuelo que necesitas. Antes de continuar, comparte en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo. Celebremos juntos cómo la palabra de Dios trasciende fronteras, creando una corriente de fe y esperanza en todo el mundo. Al final del video, prepárate para un momento especial de oración y reflexión diseñado para renovar tu fe y traer claridad a tu vida. Enseñanza 1. La sabiduría al servicio de los demás. ¿Por qué Jesús, siendo quien es, decidió servir en lugar de ser servido? Esta elección, tan contraria a las expectativas humanas, encierra una lección profunda que puede cambiar nuestra forma de vivir. En un mundo donde el reconocimiento personal parece ser la meta constante, el acto de servir se convierte en una manifestación genuina del amor verdadero y de la sabiduría divina. Tal como lo dice Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje nos recuerda que el camino que Jesús eligió para mostrar el amor de Dios fue a través del servicio práctico. Pablo refuerza esta enseñanza en Gálatas 6:2, cuando nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Servir no es simplemente una obligación moral, es una demostración tangible de que comprendemos el propósito divino para nuestras vidas. Pero, ¿qué significa verdaderamente servir? Significa reflejar el carácter de Jesús, vivir sus enseñanzas y dejar que el amor trascienda el egoísmo y el orgullo.
Cuando ayudamos a cargar las cargas de los demás, cumplimos con el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este servicio no requiere actos grandiosos. A veces se trata de pequeños gestos, escuchar con atención, brindar apoyo en un momento difícil o simplemente ofrecer una sonrisa. Practicar esta sabiduría implica, primero, ser intencionales al ayudar. Segundo, dar prioridad al bienestar de los demás, incluso si requiere esfuerzo. Tercero, cultivar un corazón generoso, dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Jesús nos dio un ejemplo inspirador al lavar los pies de sus discípulos, una tarea reservada para los sirvientes en aquella época. Con este acto mostró que el verdadero liderazgo nace del servicio. En nuestra vida diaria, podemos reflejar este ejemplo poniendo las necesidades de los demás por encima de nuestra comodidad. Piensa por un momento, ¿alguna vez has ayudado a alguien sin esperar nada a cambio? ¿Cómo te hizo sentir esa experiencia? Al vivir en servicio, no solo fortalecemos nuestros vínculos con los demás, sino que también nos acercamos al corazón de Dios. Enseñanza. 2. La sabiduría en el silencio. En un mundo tan lleno de ruido, el silencio parece ser un bien escaso. Sin embargo, en ese silencio encontramos no solo paz, sino también sabiduría para enfrentar los retos más complejos de la vida. Proverbios 17:28 nos dice: «Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido». Este pasaje nos muestra cómo controlar nuestras palabras y optar por el silencio puede ser un acto de profunda sabiduría. El Salmo 46. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra rutina diaria? Primero, reserva un momento cada día para estar en silencio. Puede ser al amanecer, antes de dormir o en un instante de tranquilidad durante el día. Úsalo para orar, meditar en su palabra o simplemente abrir tu corazón a lo que Dios quiera decirte. Segundo, aprende a escuchar más que a hablar. En tus conversaciones, demuestra empatía y respeto al valorar lo que otros tienen que decir. Por último, confía en que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. El silencio no es inactividad, es un acto de fe, un tiempo para esperar en Él. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Elías en el monte Horeb. Tras enfrentar una intensa batalla espiritual, buscó escuchar la voz de Dios. Y Dios no se reveló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Esto nos enseña que muchas veces Dios habla en los momentos de mayor quietud y debemos aprender a reconocer su voz. ¿Te has tomado alguna vez un tiempo para estar en silencio ante Dios? Si lo has hecho, reflexiona sobre cómo te transformó esa experiencia. Si no, ¿qué tal si comienzas hoy? Este tiempo de quietud podría ser el primer paso para encontrar respuestas y renovar tu fe. Enseñanza. 3. El poder transformador de la sabiduría en el amor. La Biblia nos enseña que, sin amor, incluso los mayores logros pierden su valor. Como nos dice Primera Carta a los Corintios 13:2, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y tuviera una fe capaz de mover montañas, pero no tengo amor, nada soy. Este pasaje nos revela que, sin amor, las habilidades más extraordinarias quedan vacías. Jesús también destacó esta verdad al declarar en Juan 13:34, «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Así como yo os he amado, también vosotros debéis amaros los unos a los otros». Aquí, Jesús eleva el amor a un estándar más alto, uno que trasciende las emociones pasajeras y se centra en el compromiso y la compasión. Este amor no es superficial ni está condicionado por circunstancias. Es paciente, incondicional y profundamente intencionado. Jesús demostró este amor al lavar los pies de sus discípulos, una tarea humilde reservada para los sirvientes.
Con este gesto, nos enseñó que el verdadero amor se manifiesta a través del servicio, la humildad y el cuidado por los demás. Pero, ¿cómo podemos vivir este tipo de amor en nuestra vida diaria? Primero, actuemos con amor, demostrando interés genuino en el bienestar de los demás con gestos simples como escuchar, ayudar o perdonar. Segundo, elijamos la paciencia y la generosidad, especialmente en momentos de tensión o conflicto. Finalmente, pongamos las necesidades de los demás por encima de nuestro orgullo. El amor verdadero puede compararse con una vela que ilumina un espacio oscuro. Al compartir su luz, no se consume, al contrario, multiplica su resplandor. Cuando practicamos este amor, no solo transformamos la vida de quienes lo reciben, sino también la nuestra. Enseñanza 4. Sabiduría para vivir el presente sin ansiedad por el futuro. La ansiedad por el futuro es un desafío común, pero Jesús nos enseña que la paz se encuentra al vivir plenamente el presente. En Mateo 6:34 nos recuerda: así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propios problemas. Cada día tiene suficiente con sus propios afanes. Estas palabras nos invitan a soltar la carga del mañana y confiar en que Dios ya tiene todo bajo control. El apóstol Pablo también refuerza esta idea en Filipenses 4:6. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este versículo resalta que la oración es la herramienta clave para reemplazar la preocupación con paz. ¿Por qué Jesús nos llama a no preocuparnos por el futuro? Porque la ansiedad nos roba la oportunidad de disfrutar y aprovechar las bendiciones que ya tenemos. Al concentrarnos demasiado en lo que podría suceder, dejamos de vivir el presente, perdiendo el propósito que Dios tiene para nosotros hoy. Practica la gratitud diaria, enfocándote en lo que Dios ya ha hecho por ti. Haz de la oración un hábito constante. Entrégale tus preocupaciones a Dios y confía en que Él escucha. Por último, adopta una perspectiva de confianza, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto, incluso en tiempos de incertidumbre. Imagina que la vida es como un viaje. Si solo te concentras en el destino, podrías perderte las maravillas del camino. Dios nos llama a disfrutar cada paso, confiando en su guía. Un agricultor no se preocupa constantemente por el crecimiento de su cosecha. Él hace su parte, siembra y riega, dejando el resto en manos de Dios. De la misma manera, somos llamados a sembrar semillas de fe hoy, dejando el mañana en sus manos. Enseñanza 5. Sabiduría al amar a los enemigos. Jesús nos dejó una enseñanza revolucionaria que desafía toda lógica humana: amar a los enemigos y orar por quienes nos persiguen. En Mateo 5:44, Él nos instruye: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Este amor no es superficial ni limitado a quienes nos tratan bien, sino una elección consciente que refleja la gracia de Dios. El apóstol Pablo refuerza esta enseñanza en Romanos 12:20. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Aquí se nos anima a actuar con bondad hacia quienes nos han hecho daño, mostrando que el perdón y la compasión son más poderosos que la venganza. Pero, ¿por qué Jesús insiste en que debemos amar a quienes nos hieren? Porque al hacerlo, nos asemejamos a Dios, quien nos amó incluso cuando estábamos lejos de Él. Amar a los enemigos no significa justificar sus acciones o ignorar el dolor causado. Es un acto liberador que nos permite soltar el rencor y vivir en paz. ¿Cómo podemos llevar esta enseñanza a nuestra vida diaria? Primero, ora por aquellos que te han hecho daño. La oración abre el corazón y permite que Dios transforme tanto tu vida como la de ellos.
Segundo, responde al mal con bondad, dejando que tus acciones sean un testimonio del amor de Dios. Finalmente, libera el perdón, confiando en que Dios es justo y tiene el control. El amor puede compararse con un vaso de agua sucia que se purifica al ser llenado con agua limpia. De manera similar, el amor de Dios limpia nuestras heridas y nos llena de paz. Este amor tiene el poder de transformar corazones, incluso de quienes nos han herido. Reflexiona. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar o mostrar compasión? Mientras piensas en esto, prepárate para descubrir más sobre cómo la sabiduría divina puede guiarnos en los desafíos de la vida. Enseñanza. 6. La sabiduría divina trasciende el entendimiento humano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, algunas decisiones fracasan o ciertos momentos de la vida parecen carecer de sentido? Esto ocurre porque la sabiduría humana, aunque valiosa, tiene sus límites. Dios nos invita a confiar en una sabiduría superior, una que trasciende nuestro entendimiento y nos guía más allá de lo que podemos ver. Proverbios 2:6 dice: porque el Señor da la sabiduría. De su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Este pasaje nos recuerda que la verdadera sabiduría no proviene de nuestro esfuerzo, sino que es un don divino. En Isaías 55:8, el Señor declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Estas palabras nos llaman a depositar nuestra confianza en su visión perfecta, que supera nuestras limitaciones y nos conduce por senderos que solo Él puede comprender. Cuando intentamos resolver todo con nuestras propias fuerzas, a menudo nos encontramos con frustraciones y dudas. Dios, en su infinita sabiduría, ve más allá del presente y actúa con un propósito eterno. Confiar en su sabiduría es aceptar que nuestros planes pueden fallar, pero los suyos son siempre perfectos. Primero pídele a Dios discernimiento en oración antes de tomar decisiones importantes. Segundo, confía en sus planes, incluso cuando no los entiendas por completo, recordando que Él ve el panorama completo. Finalmente, estudia la Biblia con frecuencia, ya que es una fuente inagotable de conocimiento que ilumina nuestro camino en momentos de dificultad. Imagina a un tapicero trabajando en una tela desde el reverso. Desde esa perspectiva, los hilos parecen desordenados y confusos, pero al verlo desde el lado correcto, se revela un diseño hermoso y perfecto. Así es la sabiduría de Dios. Aunque a veces no entendamos los hilos sueltos de nuestras vidas, Él está tejiendo algo maravilloso que se revelará a su debido tiempo. Reflexiona. ¿Hay áreas de tu vida que te cuesta entender o controlar? ¿Qué cambiaría si decidieras entregar completamente esas situaciones en manos de Dios, confiando en su sabiduría perfecta? Mientras lo meditas, sigamos adelante. Enseñanza. 7. Discernimiento para evitar trampas sutiles. Las trampas más peligrosas no siempre son las evidentes, sino las que se presentan de forma sutil, disfrazadas de buenas oportunidades o consejos atractivos. Por esta razón, Dios nos llama a ser vigilantes y utilizar el discernimiento espiritual para distinguir lo verdadero de lo falso. En el 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo nos recuerda que el enemigo es astuto y persistente en sus intentos de alejarnos de la verdad. En el 1 Juan 4:1 se nos da una instrucción clara: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto nos enseña a examinar cuidadosamente lo que vemos, escuchamos y experimentamos, buscando siempre la guía de Dios para discernir lo correcto. ¿Por qué es crucial este discernimiento?
porque vivimos en un mundo lleno de engaños y distracciones que buscan alejarnos del camino recto. El enemigo rara vez se presenta de forma obvia. En cambio, se disfraza de oportunidad o consejo aparentemente inofensivo. Sin embargo, Dios nos ha equipado con el Espíritu Santo, quien nos guía y protege de caer en estas trampas. Tienes que orar, pidiendo dirección divina antes de tomar decisiones importantes, involucrando a Dios en cada aspecto de tu vida. Estudia la Biblia regularmente, pues es la base para discernir lo verdadero. Por último, busca consejo de personas sabias y espiritualmente maduras, evitando confiar solo en tu percepción. Pensemos en el discernimiento como el trabajo de un joyero experto. Con herramientas y habilidades específicas puede distinguir una gema auténtica de una falsa. De manera similar, el discernimiento espiritual nos permite ver más allá de las apariencias y percibir la verdad. El Espíritu Santo actúa como esa herramienta divina que nos ayuda a tomar decisiones con sabiduría. ¿Hay alguna situación en tu vida que necesita ser evaluada con más discernimiento? Quizás hay algo que parece correcto en la superficie, pero requiere un análisis más profundo. Comparte tus pensamientos y experiencias. Tus reflexiones podrían ayudar a otros en su camino espiritual. Enseñanza. 8. Sabiduría para mantener la paz. En medio de los conflictos y las presiones de la vida, buscar la paz puede parecer un desafío inalcanzable. Sin embargo, Jesús nos asegura la grandeza de quienes la promueven al decir: «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Mateo 5:9. Esta poderosa promesa nos recuerda que quienes buscan la paz reflejan el carácter de Dios. En Hebreos 12:14 se nos exhorta: «Esforzaos por vivir en paz con todos y por ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor». Este versículo subraya que la paz no es algo que simplemente sucede, sino que requiere esfuerzo, humildad y sacrificio. Promover la paz no solo beneficia a los demás, sino que también transforma nuestra propia vida, trayendo tranquilidad a nuestra mente y fortaleciendo nuestra relación con Dios. La paz es un reflejo directo de su naturaleza. Dios es un Dios de paz, y cuando promovemos la reconciliación en nuestras vidas, mostramos al mundo su amor y su gracia. Además, la paz nos libera de cargas innecesarias, ayudándonos a vivir con mayor plenitud y propósito. ¿Cómo podemos buscar la paz de manera práctica? Primero, elige no responder a las provocaciones con ira. Proverbios 15:1 nos recuerda: la respuesta suave quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Mantener la calma en momentos de tensión puede desactivar conflictos antes de que escalen. Segundo, practica la empatía, poniéndote en el lugar de la otra persona para entender sus intenciones y sentimientos. Finalmente, toma la iniciativa para buscar la reconciliación, incluso cuando implique sacrificio o humildad. Piensa en un lago tranquilo al amanecer. Aunque los vientos intenten agitar sus aguas, su calma refleja el cielo con claridad. Así debería ser nuestra paz, inquebrantable incluso en medio de las tormentas. Cuando buscamos la paz, no solo transformamos nuestras relaciones, sino que también nos convertimos en un reflejo vivo de la presencia de Dios. Enseñanza. 9. La sabiduría del ejemplo de Jesús. En Juan 13:15, Jesús declara: «Os he dado ejemplo para que hagáis como yo os he hecho». Sus palabras nos invitan no solo a escuchar, sino también a observar su vida y a reflejar su carácter en nuestras acciones. En 1 Pedro 2:21 leemos: «A esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas». Este versículo destaca que Jesús enfrentó desafíos y sacrificios, pero en todo momento mantuvo una actitud de amor,
humildad y obediencia hacia el Padre. Su vida no fue solo una enseñanza teórica, sino una demostración práctica de cómo debemos vivir. ¿Por qué el ejemplo de Jesús es tan significativo? Porque nos muestra cómo actuar en situaciones difíciles, cómo tratar a quienes nos hieren y cómo vivir con propósito y gracia. Su vida nos inspira a responder con amor, paciencia y humildad, incluso cuando enfrentamos adversidades. Practica la paciencia. Jesús enfrentó acusaciones injustas con mansedumbre. Tú también puedes optar por el diálogo en lugar de la confrontación. También actúa con humildad. Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto que desafió las normas de su tiempo. Busca formas de servir a los demás con un corazón dispuesto. Finalmente, ama incondicionalmente. Jesús extendió su amor incluso a quienes lo rechazaban. Aprende a perdonar y a mostrar compasión, incluso en circunstancias difíciles. Imagina a Jesús como una lámpara en una habitación oscura. Su luz no solo ilumina, sino que también transforma el ambiente. Así es su ejemplo en nuestra vida, ilumina nuestros pasos, transforma nuestros corazones y nos guía hacia el propósito divino. Enseñanza. 10. La sabiduría en el perdón que libera el alma. ¿Alguna vez has sentido el peso del rencor en tu corazón? Por otro lado, ¿has experimentado la libertad que viene con el acto de perdonar? Jesús nos deja un mensaje poderoso en Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Estas palabras no solo nos muestran la importancia del perdón, sino que también nos revelan cómo éste puede transformar nuestra vida. En Efesios 4:32, el apóstol Pablo nos exhorta: sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Este llamado nos invita a replicar el perdón divino en nuestras relaciones, demostrando el amor y la gracia que hemos recibido a través de Jesús. El perdón es crucial en nuestro caminar espiritual, porque nos libera de las cadenas del resentimiento y del dolor. Guardar rencor solo prolonga las heridas, mientras que el perdón nos permite sanar y avanzar. Sin embargo, perdonar no significa justificar acciones equivocadas ni olvidar lo sucedido. Se trata de entregar esa carga a Dios y elegir vivir con un corazón ligero. Te invito a que identifiques las heridas que aún cargas y ores pidiendo fuerza para liberar el perdón. Recuerda que perdonar es un proceso. No necesitas apresurarte, pero sí avanzar de manera constante. Entrega esa situación a Dios, confiando en que Él traerá justicia y sanará tu corazón. El acto de perdonar es como soltar un globo que hemos sostenido con fuerza. Mientras lo agarramos, sentimos tensión y cansancio, pero al soltarlo, nos liberamos y permitimos que alcance su propósito. Así ocurre con el perdón. Libera tanto al que lo ofrece como al que lo recibe, trayendo paz y restauración. Reflexiona, ¿hay alguien a quien necesitas perdonar? Quizás hoy sea el día de dejar atrás esa carga y experimentar la libertad que Dios desea para tu vida. Mientras reflexionamos sobre esto, prepárate para la próxima enseñanza, donde descubriremos cómo la sabiduría divina puede darnos fuerza en medio de las pruebas más difíciles. Enseñanza. 11. Sabiduría para perseverar durante las pruebas. Tal vez te has preguntado por qué Dios permite que enfrentemos tantas pruebas. Jesús nos da consuelo con sus palabras en Juan 16:33. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta promesa no solo reconoce las luchas que enfrentamos, sino que también nos asegura la victoria en Cristo. Santiago 1:2-3 añade: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Este pasaje nos recuerda que las dificultades no son obstáculos sin sentido, sino oportunidades para crecer espiritualmente y fortalecer nuestro carácter. Las pruebas, vistas desde la fe, se convierten en herramientas que nos acercan a Dios y nos preparan para su propósito eterno. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Porque es en la adversidad donde nuestra fe se refina como el oro en el fuego. Así como el calor purifica el metal precioso, las pruebas purifican nuestro corazón y fortalecen nuestra confianza en el Señor. Cada desafío nos enseña a depender más de Dios, entregarle nuestras preocupaciones y confiar en sus promesas. ¿Cómo podemos perseverar en medio de las pruebas? Primero, busca la presencia de Dios a través de la oración. Habla con Él sobre tus luchas y pide sabiduría para enfrentarlas. Segundo, mantén una perspectiva eterna, recordando que este mundo es temporal y que hay gloria eterna reservada para quienes perseveran. Por último, rodéate de personas de fe que puedan alentarte en momentos de desánimo y recordarte que no estás solo. Imagina las pruebas como un proceso de talla en una piedra. Aunque el martillo y el cincel parecen duros y dolorosos, están dando forma a una obra de arte. De la misma manera, Dios usa nuestras pruebas para esculpir en nosotros algo hermoso y significativo. Una metáfora que ilustra poderosamente la perseverancia es la del marinero enfrentando una tormenta. Aunque no puede controlar el viento ni las olas, tiene la capacidad de ajustar las velas y confiar en su brújula para seguir avanzando. De manera similar, nosotros no podemos evitar todas las adversidades, pero sí podemos confiar en la guía de Dios para superarlas con firmeza y seguridad. Él ha prometido no abandonarnos nunca, y esa promesa es lo que nos sostiene. Ahora avancemos hacia cómo la sabiduría divina puede transformar nuestras debilidades en fortalezas y brindarnos esperanza en medio de la adversidad. Enseñanza 12. Sabiduría en el control de la lengua. La Biblia nos advierte con claridad sobre el poder de la lengua. En Santiago 3:6 leemos: También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Corrompe todo el cuerpo y encendiendo el curso de la vida, es inflamada por el infierno. Esta comparación no es solo simbólica, es un recordatorio del daño que puede causar un lenguaje fuera de control. Otro pasaje en Santiago 1:26 añade: Si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, engaña su propio corazón y su religión es vana. Esto nos enseña que las palabras son una ventana al estado de nuestro corazón. Pueden ser una herramienta de bendición o un instrumento de destrucción, dependiendo de cómo elijamos usarlas. ¿Por qué se compara la lengua con el fuego? Al igual que una pequeña chispa puede incendiar un bosque entero, una palabra dicha sin sabiduría puede causar estragos duraderos. Las frases irreflexivas pueden romper relaciones, sembrar dolor y desviar a otros del camino de Dios. Sin embargo, una lengua guiada por la sabiduría divina tiene el poder de sanar, edificar y llevar esperanza. ¿Cómo podemos controlar nuestras palabras para que sean una bendición? Primero, piensa antes de hablar. Pregúntate, ¿esto glorifica a Dios? ¿Edifica a quien lo escucha? ¿Refleja el amor de Cristo? Segundo, busca la guía divina en oración antes de abordar conversaciones difíciles. Finalmente, utiliza el lenguaje para construir y animar. Haz un esfuerzo consciente por elogiar o motivar a alguien cada día. Una palabra amable puede cambiar el curso de la vida de una persona y reflejar el carácter de Cristo. Un ejemplo que ilustra esta enseñanza es el timón de un barco. Aunque pequeño, tiene el poder de controlar toda la nave. Así es la lengua. Puede determinar la dirección de nuestra vida y nuestras relaciones. Cuando permitimos que Dios controle este timón, evitamos naufragios emocionales y espirituales. ¿Cómo has estado usando tu lengua últimamente?
¿Tus palabras han reflejado sabiduría y amor o han causado división y dolor? Si ves áreas de mejora, recuerda que Dios ofrece gracia para transformar tu corazón y con ello tus palabras. Antes de continuar, comparte en los comentarios cómo has visto a Dios obrar en tu vida a través de tus palabras o cómo una palabra edificante ha impactado a alguien más. Tus experiencias pueden inspirar a otros. Enseñanza. 13. Sabiduría para ser agradecido en todas las situaciones. En primera a los Tesalonicenses 5:18, Pablo nos anima: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta instrucción puede parecer desafiante, especialmente en tiempos de pérdida o dificultad, pero ser agradecido no significa ignorar las pruebas, sino confiar en que Dios está obrando en cada situación para nuestro bien. Efesios 5:19-20 refuerza esta idea. Cantad y alabad al Señor desde vuestro corazón, dando gracias a Dios Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, la gratitud se presenta no como una reacción, sino como una actitud constante que nos acerca a Dios y transforma nuestro corazón. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Cuando damos gracias, incluso sin entender el porqué de nuestras pruebas, abrimos el corazón a confiar en su plan perfecto. Esto nos protege contra el descontento y nos permite ver sus bendiciones, incluso en momentos oscuros. Practicar la gratitud requiere intención. Primero, dedica un momento cada día para reflexionar sobre algo por lo cual agradecer, incluso en las dificultades. Segundo, reemplaza las quejas con oraciones de agradecimiento, diciendo: Señor, no entiendo, pero confío en ti. Por último, reconoce que la gratitud es un acto de fe que honra a Dios y transforma tu perspectiva. Un ejemplo claro es Pablo, quien escribió desde la prisión: Alégrense en el Señor siempre. Otra vez digo, alégrense. Filipenses 4:4. A pesar de sus circunstancias, Pablo eligió alabar a Dios, mostrando que la gratitud es una decisión poderosa que trae paz y gozo, incluso en medio de la adversidad. Enseñanza. 14. Sabiduría en el contentamiento. El apóstol Pablo nos deja una lección transformadora en Filipenses 4:11. He aprendido a estar contento, cualquiera sea mi situación. Esta declaración nos enseña que el contentamiento no es algo innato ni depende de nuestras circunstancias externas, sino que es una habilidad que se cultiva al confiar plenamente en Dios. En 1 Timoteo 6:7-8, Pablo refuerza esta idea: porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Este mensaje nos invita a reconocer que la verdadera satisfacción no se encuentra en lo material, sino en la paz que proviene de saber que Dios es suficiente. La cultura moderna promueve la insatisfacción perpetua, llevándonos a buscar lo que no tenemos y a comparar nuestras vidas con las de otros. Sin embargo, Dios nos llama a mirar la vida desde una perspectiva eterna, recordándonos que nuestra verdadera riqueza está en nuestra relación con Él. Practica la gratitud diaria, reconociendo las bendiciones que Dios ya ha puesto en tu vida. Evita las comparaciones con los demás, que alimentan la insatisfacción. En cambio, enfócate en tu camino único con Dios. Establece prioridades que reflejen los valores eternos, invirtiendo en relaciones, crecimiento espiritual y servicio a los demás en lugar de acumular cosas materiales. Un ejemplo inspirador es el de una mujer que, después de perder todo en una tragedia natural, encontró alegría al ayudar a otros. A pesar de sus pérdidas, descubrió que su verdadero tesoro estaba en su fe y en la oportunidad de llevar esperanza a quienes la necesitaban.
Esto nos muestra que el contentamiento no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra perspectiva y confianza en Dios. Aprender el secreto del contentamiento es una invitación a experimentar una paz que trasciende las dificultades y a vivir una vida verdaderamente plena. Enseñanza. 15. Sabiduría para buscar primero el reino de Dios. Jesús nos da una instrucción clara en Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este llamado no es solo una guía, sino una prioridad. Poner a Dios en el centro de nuestra vida no solo alinea nuestras decisiones con su voluntad, sino que también asegura que nuestras necesidades estarán cubiertas. Otro versículo en Mateo 6:21 complementa esta enseñanza. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estas palabras nos desafían a evaluar qué es lo que realmente valoramos. Si nuestras prioridades están en acumular riquezas terrenales, fama o seguridad material, terminamos invirtiendo en lo efímero. Pero si buscamos los propósitos de Dios, hallamos un tesoro eterno. ¿Por qué es esencial buscar primero el reino de Dios? Porque esta búsqueda redefine nuestras prioridades. Jesús sabía que nuestras preocupaciones y ambiciones pueden desviarnos de lo que realmente importa. Al centrarnos en el reino de Dios, encontramos paz, claridad y propósito en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo podemos poner esta enseñanza en práctica? Primero, dedica tiempo diario a la oración y lectura de la Biblia, renovando tu mente y alineándola con los valores del reino. Segundo, evalúa tus prioridades y pregúntate si reflejan el llamado de Cristo. Finalmente, busca oportunidades para ser de bendición a otros, sirviendo y compartiendo el amor de Dios. Pensemos en la metáfora de un granjero que sabe que una buena cosecha depende de priorizar la siembra, el riego y el cuidado de la tierra. De la misma manera, al buscar primero el reino de Dios, sembramos semillas espirituales que darán fruto eterno, mientras que las preocupaciones mundanas pasan a un segundo plano. Reflexiona. ¿Dónde estás invirtiendo tu corazón y tus pensamientos? ¿Estás construyendo algo que trascienda el tiempo o algo que se desmoronará? Buscar el reino de Dios primero no es solo una decisión, sino un compromiso que transforma cada aspecto de nuestra vida. Enseñanza. 16. La sabiduría para ser luz en el mundo. Jesús nos dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este llamado nos recuerda que no estamos aquí solo para vivir nuestras vidas, sino para ser una influencia positiva reflejando la bondad y gloria de Dios. En Mateo 5:13, Jesús también afirma, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Esta metáfora nos desafía a ser agentes transformadores. Así como la sal da sabor y preserva, nosotros estamos llamados a preservar los valores espirituales y llevar esperanza a un mundo necesitado. Ser luz y sal significa reflejar el carácter de Cristo en nuestras acciones diarias, brindando esperanza, amor y consuelo. Es hablar palabras que edifican, realizar actos de bondad y compartir el mensaje del Evangelio de manera que ilumine el camino para aquellos que están en oscuridad. Pequeños actos pueden tener un impacto profundo. Una palabra amable, una oración sincera o un gesto de generosidad pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Para llevar esto a la práctica, comienza por identificar situaciones donde puedas influir positivamente. Quizás sea en tu lugar de trabajo, apoyando a alguien en un momento difícil, o en tu hogar, mostrando paciencia y amor en tiempos de estrés. Otra forma de actuar es involucrarte en tu comunidad,
participando en proyectos que promuevan justicia y bondad. Recuerda que tus acciones reflejan el amor de Dios hacia las personas con las que te cruzas. Imagina una vela en una habitación oscura. Aunque sea pequeña, es suficiente para iluminar todo el espacio y brindar claridad. Así es la vida de quien decide ser luz en el mundo. Incluso un gesto aparentemente insignificante podría ser justo lo que alguien necesita para recuperar esperanza y propósito. Cada día es una nueva oportunidad para que Dios te use y puedas impactar positivamente el mundo que te rodea. Enseñanza 17. Sabiduría para resistir la tentación. En momentos de debilidad es fácil sentirnos solos o incapaces de resistir. Sin embargo, Dios nos ha dado una promesa alentadora. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y Dios es fiel. No permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Primera carta a los Corintios 10:13. Este versículo nos asegura que ninguna lucha es insuperable cuando confiamos en Dios. Jesús también nos instruye: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Aquí subraya la necesidad de estar atentos y mantenernos en oración constante, ya que la tentación suele aparecer de manera sutil cuando menos lo esperamos. Estas pruebas son una realidad de un mundo imperfecto y representan una oportunidad para nuestro crecimiento espiritual. Dios permite estos desafíos para que aprendamos a depender de Él y para que nuestra fe sea fortalecida. Cuando resistimos la tentación, demostramos nuestra confianza en la fuerza de Dios más que en nuestras propias habilidades. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza? Primero, a través de la oración diaria, pidiendo fortaleza y sabiduría para resistir. Segundo, evita situaciones que puedan debilitar tu fe. Si algo o alguien te aleja de Dios, es mejor tomar distancia. Finalmente, busca apoyo en la palabra de Dios y en personas de fe que puedan recordarte que no estás solo en este camino. Imagina a un viajero que cruza un terreno lleno de trampas. Tiene un mapa detallado que le muestra los peligros y cómo evitarlos, pero si decide ignorarlo, se arriesga a caer. De la misma manera, Dios nos ha dado su palabra como una guía clara para avanzar con seguridad, incluso en terrenos complicados. ¿Qué áreas de tu vida son más vulnerables a la tentación? ¿Qué pasos puedes dar hoy para fortalecer tu resistencia y confiar más en Dios? Comparte cómo has encontrado fuerza para superar tentaciones y anima a otros a hacer lo mismo. Enseñanza 18. Sabiduría al demostrar humildad. En un mundo donde muchos buscan destacarse, Jesús nos invita a un camino diferente, donde la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. Pablo nos dice: nada hagáis por ambición egoísta o vanagloria. Al contrario, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Filipenses 2:3. Este llamado nos enseña a valorar a los demás más que a nuestras propias necesidades y deseos. Jesús refuerza este principio diciendo: el que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4. Aquí nos llama a adoptar una humildad genuina, como la de un niño, libre de pretensiones y ambiciones egoístas. La humildad nos acerca a Dios. El orgullo y la arrogancia crean barreras, mientras que la humildad abre el camino a su gracia. Además, fortalece nuestras relaciones, permitiéndonos escuchar y amar genuinamente a los demás. Por último, nos protege del orgullo, que a menudo lleva al fracaso espiritual y emocional. ¿Cómo practicamos la humildad? Reconoce que todo lo que tienes, talentos, posesiones y oportunidades, es un regalo de Dios. La gratitud es la base de la humildad. Escucha más y habla menos, prestando atención genuina a los demás.
Realiza actos sencillos de servicio, como ayudar a alguien en necesidad o ser paciente en momentos difíciles. Imagina un río profundo y tranquilo. Su calma lo hace seguro y accesible, pero su profundidad lo llena de propósito y fuerza. Así es una persona humilde, tranquila, accesible, pero con una fuerza interior que solo proviene de la humildad. Enseñanza 19. La sabiduría de planificar con prudencia. Jesús, al hablar sobre la importancia de la planificación, nos dejó una analogía poderosa. ¿Quién de vosotros, queriendo construir una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para acabarla? Lucas 14:28. Esta pregunta nos enseña que planificar sabiamente no solo es prudente, sino también una manera de honrar a Dios al buscar su guía en nuestros caminos. Proverbios 21:5 refuerza esta idea. Los planes bien trazados conducen a la abundancia, pero los apresurados llevan a la miseria. Esto subraya que dedicar tiempo a planificar con cuidado puede evitar frustraciones y generar resultados positivos. En cambio, actuar sin reflexionar puede conducir al desperdicio y al arrepentimiento. ¿Por qué la Biblia enfatiza tanto la importancia de la planificación? Porque planear con sabiduría demuestra nuestra responsabilidad como administradores de los recursos y oportunidades que Dios nos ha dado. Además, confiar en su guía durante la planificación es un acto de fe que reconoce su soberanía sobre nuestras vidas. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza? Primero, comienza siempre buscando la guía de Dios en oración antes de tomar decisiones importantes. Segundo, establece metas claras y realistas que reflejen el propósito de Dios para ti. Por último, evalúa tus recursos y busca consejo de personas con experiencia, ya que su perspectiva puede ayudarte a evitar errores. Imagina a un agricultor que decide plantar un nuevo cultivo. No simplemente arroja las semillas y espera lo mejor. Analiza el suelo, el clima y los cuidados necesarios para obtener una buena cosecha. Así también debemos abordar nuestras decisiones, sembrando con intención y confiando en que Dios traerá los frutos a su tiempo. Ya sea en tus metas personales, familiares o espirituales, la planificación sabia te prepara para una cosecha abundante. Permite que la sabiduría divina guíe tus pasos, confiando en que Dios tiene un diseño perfecto para tu vida. Enseñanza 20. La sabiduría de buscar justicia. Jesús declara: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Estas palabras no solo resaltan la importancia de buscar justicia, sino que también aseguran que Dios recompensa a quienes anhelan lo correcto. Isaías 1:17 nos llama a la acción. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan la causa del huérfano, aboguen por la viuda. Este pasaje nos muestra que la justicia no es un concepto abstracto, sino una responsabilidad práctica de intervenir, defender y actuar con compasión. Buscar la justicia refleja el carácter de Dios. Cuando nos comprometemos a la justicia, alineamos nuestras acciones con los valores del reino de los cielos. Además, buscar justicia no solo transforma nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean, mostrando al mundo que hay esperanza en Dios. Actúa con integridad en tus palabras y decisiones, asegurándote de que reflejen honestidad y equidad. Ora por discernimiento para identificar cómo y dónde puedes marcar la diferencia. No temas alzar la voz contra la injusticia, usando sabiduría y compasión para promover el cambio. Pensemos en la metáfora de un agricultor que trabaja incansablemente para preparar la tierra y plantar sus semillas. Retira piedras, arranca malas hierbas y cuida el suelo para asegurarse de que su cosecha prospere. Así es nuestra búsqueda de justicia.
un esfuerzo constante por crear un entorno donde la bondad y la verdad puedan florecer. Enseñanza. 21. Sabiduría en el perdón a uno mismo. El perdón a uno mismo es una de las mayores demostraciones de sabiduría espiritual, porque refleja la aceptación del perdón que Dios ya nos ha otorgado. Romanos 8:1 nos asegura: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este versículo nos libera de la culpa, recordándonos que en Cristo somos completamente perdonados. 1. Juan 1:9 añade: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto nos asegura que Dios no solo perdona, sino que también purifica, eliminando el peso que nos ata. A menudo creemos que nuestros errores son demasiado grandes o sentimos que debemos pagar por ellos. Sin embargo, la sabiduría divina nos enseña que el sacrificio de Jesús fue suficiente. Aferrarnos a la culpa es ignorar el poder transformador de su gracia. ¿Cómo practicar esta enseñanza? Primero, reconoce el perdón de Dios en tu vida. Ora declarando que aceptas su gracia y pídele que te ayude a liberarte de la condenación interna. Segundo, reemplaza pensamientos autocríticos con verdades bíblicas que refuercen el amor y perdón de Dios. Finalmente, vive con gratitud, utilizando cada nueva oportunidad para honrar el perdón que has recibido. Cuando dejas atrás el peso de la culpa, experimentas la verdadera paz que solo Dios puede ofrecer. Prepárate para seguir adelante, porque la próxima enseñanza marca un paso crucial en nuestro viaje de sabiduría divina, iluminando caminos para vivir con propósito y plenitud. Enseñanza. 22. Sabiduría al guardar el corazón. La Biblia nos da una instrucción profunda y práctica. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Este pasaje nos recuerda que el corazón es un tesoro espiritual. Lo que permitimos entrar en él influye directamente en nuestras palabras, acciones e incluso en nuestra fe. Jesús también enfatiza esta verdad en Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo malo. Esto nos desafía a examinar lo que alimentamos en nuestro interior. ¿Refleja la bondad y el amor de Dios, o estamos permitiendo influencias que desvían su propósito en nuestras vidas? Cuidar el corazón significa protegerlo de pensamientos destructivos, hábitos pecaminosos o palabras desalentadoras. Jesús nos enseñó a ser vigilantes, conscientes de lo que dejamos habitar en nuestra mente y alma. Practica la vigilancia espiritual, evaluando tus pensamientos y palabras para asegurarte de que estén alineados con la voluntad de Dios. Ora por discernimiento para identificar personas, situaciones o hábitos que puedan estar contaminando tu corazón. Finalmente, llena tu vida con cosas que nutran tu fe. Lectura de la palabra, alabanza, comunión con creyentes y actos de bondad. Piensa en tu corazón como un jardín. Si no lo cuidas, las malas hierbas comienzan a crecer, sofocando las flores y robando los nutrientes. Así también es con nuestra vida espiritual. Necesita cuidado constante para florecer en la voluntad de Dios. ¿Qué has permitido entrar a tu corazón últimamente? ¿Hay algo que necesites cambiar o eliminar para vivir plenamente conforme a los propósitos de Dios? Enseñanza. 23. Sabiduría al buscar consejo sabio. Muchas veces, las emociones, la prisa o incluso el orgullo nos llevan a tomar decisiones apresuradas. Pero la Biblia nos recuerda en Proverbios 15:22. Los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros se logran. Este versículo destaca la importancia de buscar la guía de personas sabias, marcando la diferencia entre el éxito y el fracaso. Proverbios 12:15 nos da otra perspectiva.
El camino del necio le parece correcto, pero el sabio escucha consejos. Esto subraya que la humildad para buscar y aceptar consejos refleja madurez espiritual y nos protege de errores evitables. Buscar consejo no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Dios muchas veces usa a otros para guiarnos, ayudándonos a ver ángulos que tal vez no habíamos considerado. Identifica personas con sabiduría e integridad en tu vida. Líderes espirituales, familiares o amigos que reflejen los valores de Dios, y busca su consejo con un corazón abierto. Lleva lo que recibas en oración, pidiendo a Dios confirmación para tus pasos. Enseñanza 24. Sabiduría en el trabajo diligente. Proverbios 13:4 nos da la respuesta. El perezoso desea y nada consigue, pero el alma del diligente será prosperada. Este pasaje resalta la importancia del esfuerzo y la dedicación como caminos hacia el logro. En Colosenses 3:23, Pablo nos anima: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este enfoque eleva el trabajo a un acto de adoración, mostrando nuestra fe y compromiso con Dios. El trabajo diligente no solo refleja integridad cristiana, sino que también nos enseña paciencia y constancia, sabiendo que los frutos llegarán en el momento adecuado. Establece prioridades claras y organiza tus tareas diarias con propósito. Dedica tiempo y esfuerzo eliminando distracciones. Busca un equilibrio saludable entre trabajo y descanso, entendiendo que ambos son necesarios. Imagina a un agricultor que cuida sus cultivos con paciencia, regando y eliminando malas hierbas. Sabe que la cosecha no será inmediata, pero confía en el proceso. Así también, nuestro trabajo requiere perseverancia, confiando en que Dios traerá los frutos. Reflexiona. ¿Cómo estás abordando tus responsabilidades? ¿Estás trabajando con excelencia, ofreciendo tu esfuerzo como una ofrenda a Dios? Enseñanza 25. Sabiduría en ser misericordioso. Jesús nos enseña en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Esta enseñanza nos llama a mirar más allá de los errores de los demás, extendiendo compasión y gracia. Lucas 6:36 refuerza: sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Ser misericordioso no es debilidad, sino una demostración de fortaleza espiritual, eligiendo perdonar cuando el orgullo exige venganza. ¿Cómo practicar la misericordia? Primero, reconoce que todos buscamos la gracia de Dios. Segundo, practica la empatía, poniéndote en el lugar del otro antes de juzgar. Finalmente, pide a Dios que te dé un corazón lleno de compasión para reflejar su amor en tus acciones. Imagina la historia del buen samaritano, quien ayudó a un hombre herido sin preocuparse por quién era. Su misericordia fue más allá de las barreras y prejuicios, mostrando que la verdadera compasión no tiene límites. Enseñanza 26. Sabiduría para evangelizar con amor. Jesús nos dio una misión clara en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este llamado es poderoso, pero debe ser llevado a cabo con sabiduría, paciencia y amor. Evangelizar no es simplemente transmitir un mensaje, sino tocar corazones y permitir que la gracia de Dios transforme vidas. 1 Pedro 3:15 nos recuerda: santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo subraya que el evangelismo eficaz comienza con nuestra propia vida, viviendo de tal manera que inspire preguntas y confianza en quienes nos observan. Evangelizar con amor significa comprender que cada persona está en un punto diferente de su camino espiritual.
No se trata de imponer nuestras creencias, sino de compartir generosamente lo que hemos recibido de Dios. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Enseñaba con compasión, escuchando antes de hablar y atendiendo las necesidades más profundas de cada persona. ¿Cómo aplicar esta enseñanza? Primero, vive como un testimonio del amor de Dios en tus actos diarios, mostrando paciencia, bondad y comprensión. Segundo, escucha con empatía a quienes te rodean, entendiendo sus historias antes de compartir el mensaje. Finalmente, ora para que Dios te guíe en cada oportunidad de evangelizar, dándote sabiduría y valor para hablar. Un ejemplo inspirador es la historia de Felipe y el eunuco etíope en Hechos 8. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acercó al hombre mientras leía el libro de Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Con humildad, Felipe respondió a sus preguntas, guiándolo hacia una fe transformadora y culminando en su bautismo. Este relato muestra cómo el amor y la paciencia en la evangelización pueden producir frutos eternos. Reflexiona. ¿Cómo has compartido tu fe recientemente? ¿Hay alguien en tu vida que necesita escuchar sobre el amor de Dios? Recuerda, evangelizar no es un proceso instantáneo, sino un acto continuo de sembrar con confianza en el Espíritu Santo. Enseñanza. 27. Sabiduría de ser generoso. Proverbios 11:24 afirma: uno da generosamente y se le añade más. Otro retiene lo que debería dar y acaba en pobreza. Este versículo revela que la generosidad no solo beneficia a quienes reciben, sino también a quienes eligen dar. La Biblia nos enseña que Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Dar con gozo no es una obligación, sino una oportunidad para reflejar el corazón compasivo de Dios, quien nunca retiene su gracia. La generosidad no depende de la cantidad, sino de la intención del corazón. Jesús lo demostró al elogiar a la viuda que dio 2 pequeñas monedas, declarando que ella había dado más que todos los demás, porque lo hizo con fe y sacrificio. Ser generoso requiere confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades, incluso cuando parece que estamos dando más allá de nuestras posibilidades. Este acto de fe refleja nuestra gratitud por todo lo que Dios nos ha dado y abre la puerta para que Él multiplique nuestras bendiciones. Empieza por identificar maneras en que puedes bendecir a otros, ya sea con recursos, tiempo o palabras de aliento. Confía en que Dios proveerá todo lo que necesites y haz de la gratitud una práctica constante, recordando que todo lo que posees proviene de su mano. La generosidad se puede comparar con una fuente de agua que nunca se seca. Cuanto más da, más fluye, refrescando y renovando a todos los que toca. Al igual que un agricultor que siembra semillas confiando en una cosecha abundante, nuestra generosidad también da frutos, transformando vidas y expandiendo el reino de Dios. Ahora, prepárate para la próxima enseñanza que nos llevará a explorar cómo la sabiduría divina ilumina nuestros caminos y fortalece nuestra relación con el Señor. Enseñanza. 28. Sabiduría en la perseverancia en la oración. En primera a los Tesalonicenses 5:17, Pablo nos insta a orar sin cesar, enfatizando que la oración no es solo un acto, sino una relación continua con Dios. Jesús también nos motiva en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estas palabras nos recuerdan que la oración es una fuente viva de fuerza, guía y consuelo. La perseverancia en la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que transforma nuestro carácter. Aunque las respuestas puedan parecer lejanas, Dios utiliza ese tiempo para moldearnos y enseñarnos a depender completamente de Él. A través de la oración constante, aprendemos a confiar en sus tiempos y propósitos. ¿Cómo aplicar esta enseñanza?
Primero, establece un tiempo diario para la oración, ya sea al comenzar el día, antes de dormir o durante un momento de pausa. Haz de la oración una prioridad. Segundo, sé específico en tus oraciones, presentando tus necesidades y agradecimientos a Dios. Por último, mantén un corazón abierto para escuchar su dirección, sabiendo que la oración no es solo hablar, sino también escuchar su voz. La oración puede compararse con una semilla plantada en la tierra. Al orar, estamos regando esa semilla con fe y confianza. Aunque los frutos no sean inmediatos, en el momento adecuado florecerá, revelando los propósitos perfectos de Dios. Una historia inspiradora es la de una madre que oró fervientemente durante años por la conversión de su hijo. A pesar de muchos desafíos, nunca dejó de orar y Dios respondió de manera poderosa, transformando su vida. Cuando persistimos en la oración, es como regar una semilla con fe y paciencia. Aunque los resultados no sean visibles al principio, en el momento indicado, esa semilla florecerá, revelando los frutos del propósito de Dios. Una historia que ilustra esto es la de una madre que oró incansablemente durante años por la conversión de su hijo. A pesar de los desafíos, nunca se dio por vencida y sus oraciones finalmente transformaron la vida de su hijo de una manera poderosa. Enseñanza 29. Sabiduría para vivir en unidad con los hermanos. ¿Te has detenido a pensar en la importancia de la unidad? El Salmo 133, 1 nos dice: «Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía». Este versículo resalta que la unidad no solo refleja el carácter de Dios, sino que también es un canal por el cual derrama sus bendiciones. La comunión entre hermanos es un testimonio vivo de la presencia de Dios en nuestras vidas, generando paz, amor y crecimiento espiritual. En Efesios 4:3, Pablo nos exhorta: «Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz». Esto nos recuerda que la unidad requiere esfuerzo. No ocurre de manera automática, sino que es el resultado de decisiones conscientes de buscar aquello que edifica, superar diferencias y cultivar la paz. La unidad forma parte del propósito de Dios para nosotros como su cuerpo. Jesús mismo oró en Juan 17 para que sus seguidores fueran uno, como Él y el Padre son uno. La unidad no significa ausencia de conflictos, sino la disposición para resolverlos de manera madura y amorosa, reconociendo que nuestras diferencias no son más importantes que el llamado a caminar juntos hacia una misma meta: glorificar a Dios y cumplir su misión. Practica la escucha activa. Muchas divisiones surgen porque las personas no se sienten escuchadas. Fomenta el perdón. No puede haber unidad si persiste el resentimiento. Busca el bienestar colectivo, priorizando acciones que beneficien al grupo más que intereses individuales. Piensa en la iglesia como una orquesta. Cada instrumento tiene un sonido único, pero juntos crean una sinfonía hermosa. Si un músico desafina, afecta a toda la interpretación. Así también, cuando vivimos desunidos, el propósito de Dios en nosotros se debilita. La iglesia primitiva, en Hechos 2, es un ejemplo claro de cómo la unidad puede atraer a muchos hacia Cristo. Enseñanza 30. Sabiduría para vencer el miedo con fe. El miedo es una emoción poderosa que puede paralizarnos y alejarnos de las promesas de Dios. Sin embargo, Isaías 41:10 nos da un mensaje de esperanza. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Este versículo nos asegura que no estamos solos. Dios nos acompaña en cada circunstancia, ofreciendo su fuerza y refugio. Primera Juan 4:18 nos dice: «En el amor no hay temor,
sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Aquí encontramos que el amor de Dios es la clave para superar el miedo. Cuando nos aferramos a su amor, encontramos el valor para enfrentar cualquier situación. El miedo generalmente surge de la inseguridad, la duda o la incertidumbre, pero la fe nos ancla en la verdad de que Dios tiene el control. Jesús lo demostró cuando calmó la tormenta y les preguntó a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. Este desafío sigue vigente. ¿Permitimos que el miedo gobierne nuestras decisiones o confiamos en la fidelidad de Dios? Recuerda diariamente las promesas de Dios y recurre a la oración como refugio en momentos de temor. Da pasos pequeños, pero valientes, confiando en que Dios está contigo. Incluso los actos más simples pueden ser muestras de fe que fortalecen nuestra confianza en Él. Imagina a un niño aprendiendo a caminar. Aunque duda por miedo a caer, al ver la mano extendida de su padre, encuentra el valor para dar sus primeros pasos. Así también, Dios extiende su mano para apoyarnos mientras aprendemos a caminar por fe. Enseñanza 31. Sabiduría para encontrar gozo en el Señor. La alegría es un regalo precioso que Dios da a sus hijos, pero muchas veces buscamos esta felicidad en los lugares equivocados. Filipenses 4:4 nos exhorta: regocíjense siempre en el Señor. Insisto, regocíjense. Este llamado nos recuerda que el verdadero gozo no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Nehemías 8:10 nos asegura: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Este gozo no es solo un sentimiento, es una fuente de renovación y fuerza en momentos de debilidad. Aunque enfrentemos desafíos, podemos mirar más allá de ellos, sabiendo que Dios es mayor que cualquier adversidad. Para experimentar este gozo diariamente, comienza desarrollando una actitud de gratitud. Agradece a Dios por las bendiciones, grandes o pequeñas. Dedica tiempo a leer su palabra, que está llena de promesas y enseñanzas que fortalecen nuestra fe. Alaba a Dios en oración o a través de canciones, dejando que su presencia llene tu corazón. Piensa en un pájaro que canta incluso durante la tormenta. No espera a que el cielo se despeje para entonar su melodía, porque confía en que el sol volverá a brillar. Así también, quienes encuentran su gozo en el Señor cantan en medio de las dificultades, sabiendo que Dios tiene el control. ¿Qué te está robando la alegría? ¿Estás buscando la felicidad en cosas pasajeras o en la fuente eterna de gozo? Recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y nos permite enfrentar cualquier situación con esperanza. Enseñanza 32. Sabiduría para ser ejemplo de santidad. La santidad no es un estándar inalcanzable, sino un llamado que Dios nos hace para reflejar su carácter en nuestra vida diaria. 1 Pedro 1:15 nos exhorta: así como aquel que los llamó es santo, sean santos en todo lo que hagan. Esto significa que cada pensamiento, palabra y acción debe estar alineado con la voluntad de Dios. La santidad no se trata de perfección humana, sino de buscar continuamente a Dios con sinceridad y humildad. Efesios 5:1 nos dice: sean imitadores de Dios como hijos amados. Así como los niños imitan a sus padres, nosotros debemos moldear nuestra vida según el ejemplo de Cristo, reflejando su pureza, amor y misericordia. Este llamado comienza en el corazón, donde Dios transforma nuestros deseos y pensamientos. Ser santo no significa simplemente seguir reglas, sino vivir de manera que nuestra conducta apunte a la bondad y gloria de Dios. Incluso en los momentos de debilidad, su gracia nos permite levantarnos y continuar en nuestro camino hacia la santidad. ¿Cómo practicar la santidad en lo cotidiano? Primero, cultiva una relación sólida con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra.
Pregúntate si tus decisiones y acciones reflejan su carácter. Segundo, vive con integridad, recordando que siempre estamos bajo su mirada amorosa. Finalmente, evita compararte con los demás y enfócate en tu propio crecimiento espiritual, buscando ser más como Cristo cada día. Piensa en una ventana limpia. Cuanto más se pule, más luz puede atravesarla. De la misma manera, mientras más busquemos la santidad, más brillará la luz de Cristo a través de nosotros. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere entrega y humildad para permitir que Dios obre en nosotros. ¿Tu vida refleja la santidad de Dios? ¿Qué áreas necesitan ser entregadas al Señor para que puedas ser más como Él? Recuerda que la santidad es un camino continuo, lleno de gracia y transformación. Enseñanza 33. Sabiduría al confiar en el propósito de Dios. La vida está llena de incertidumbres y giros inesperados, pero podemos tener la seguridad de que todo está bajo el control soberano de Dios. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Este versículo nos anima a confiar en que cada situación, incluso las más difíciles, tienen un propósito mayor. Dios declara en Jeremías 29:11: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Estas palabras nos llenan de esperanza y nos recuerdan que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no podemos comprenderlo en el momento. Confiar en el propósito de Dios implica aceptar que, aunque enfrentemos desafíos, Él está presente, trabajando en nuestra vida. A menudo, su plan parece confuso o doloroso desde nuestra perspectiva limitada, pero su obra es como un bordado. Desde el reverso, solo vemos hilos desordenados. Desde el frente, Él está creando una obra de arte hermosa. ¿Cómo vivir esta confianza? Primero, entrega tus planes a Dios a través de la oración, reconociendo que Él tiene el control. Segundo, cultiva paciencia, sabiendo que su tiempo es perfecto. Tercero, mantén un corazón agradecido, incluso cuando las respuestas no sean inmediatas, recordando sus promesas. Un agricultor que siembra semillas sabe que no verá resultados inmediatos, pero confía en que la cosecha llegará en el momento adecuado. Así también, confiar en Dios es sembrar semillas de fe, sabiendo que Él traerá frutos en su tiempo perfecto. Enseñanza 34. La sabiduría de no conformarse al mundo. En Romanos 12:2 se nos instruye: no se conformen a las costumbres de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo nos invita a resistir las presiones externas y a buscar una transformación que viene de la comunión con Dios. La amistad con el mundo, como advierte Santiago 4:4, representa una enemistad con Dios. Esto no significa que debamos alejarnos de todo, sino que no debemos adoptar valores o comportamientos contrarios a las enseñanzas de Cristo. Vivir según los principios divinos requiere valentía, porque el mundo celebra el egoísmo, la codicia y el estatus, mientras que Dios nos llama a amar, servir y vivir con humildad. Busca la renovación diaria de tu mente a través de la oración, el estudio de la palabra y la reflexión. Sé consciente de las influencias negativas que pueden apartarte de los caminos de Dios y decide alejarlas de tu vida. Finalmente, prioriza los valores eternos sobre los temporales, confiando en que Dios siempre guía tus pasos. Piensa en un río que fluye contra la corriente. Enfrenta resistencia constante, pero persevera en su curso. Así es la vida de aquellos que eligen no conformarse al mundo. Aunque puede parecer un camino difícil, vivir según la voluntad de Dios trae una satisfacción
y un propósito que nada en el mundo puede ofrecer. Enseñanza 35. La sabiduría al partir el pan. Más allá de un simple acto de generosidad, compartir es un reflejo del amor de Dios en nosotros. Isaías 58, 7-8, lo ilustra claramente. ¿No es acaso compartir tu pan con el hambriento, dar cobijo al pobre sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Entonces tu luz despuntará como el alba y tu sanación pronto llegará. Este pasaje subraya que, al cuidar de los demás, iluminamos nuestro camino y glorificamos a Dios. Jesús refuerza este principio en Mateo 25:35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste. Estas palabras nos llaman a actuar con amor y compasión hacia quienes nos rodean. Cuando compartimos, no solo aliviamos necesidades, sino que también honramos al Señor, demostrando su amor a través de nuestras acciones. ¿Por qué es tan importante este acto? Porque simboliza fe y humildad, una señal de que confiamos en que Dios proveerá para nosotros mientras atendemos las necesidades de los demás. La generosidad es una práctica que nos recuerda que nuestras bendiciones no son para retenerlas, sino para usarlas como instrumentos de bendición. Para vivir esta enseñanza, podemos comenzar con gestos simples: ayudar a un vecino, donar a quienes lo necesitan o escuchar a alguien que atraviesa un momento difícil. Estos actos, por pequeños que parezcan, reflejan un corazón dispuesto a servir. Además, es importante cultivar un espíritu generoso, buscando activamente maneras de ser de ayuda, incluso cuando nadie lo ve. ¿Hay alguien en tu entorno hoy a quien puedas bendecir con generosidad? A veces, los gestos más pequeños tienen el impacto más grande. Las enseñanzas que hemos explorado nos invitan a vivir una vida de fe, compasión y propósito. Cada lección nos desafía a reflejar el carácter de Dios en nuestras acciones, desde resistir las tentaciones hasta compartir con generosidad. Recuerda que cada paso que damos hacia Él fortalece nuestro espíritu y nos permite ser luz en el mundo. Te invito a que hagamos juntos la siguiente oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra que ilumina nuestro camino y transforma nuestro corazón. Hoy te pedimos que nos ayudes a aplicar estas enseñanzas, a ser generosos, compasivos y firmes en nuestra fe. Enséñanos a vivir cada día buscando tu voluntad y siendo un reflejo de tu amor. Entregamos en tus manos nuestras cargas, sueños y miedos, confiando en que siempre tienes el control. Gracias por tu fidelidad y por darnos la fortaleza para seguir adelante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, comenta amén y comparte cómo Dios ha obrado en tu vida. Tu testimonio puede inspirar a otros. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este contenido con quienes necesitan una palabra de esperanza. Nos vemos en el próximo mensaje y que la gracia y la paz de Dios estén contigo siempre.